Bueno, buenas noches. Nosotros somos el Grupo Acuerdo y esta es la minuta correspondiente a la actividad práctica grupal número 2. Yo soy Ramiro López. Y mi nombre es Pablo Garro Medina. Bueno, comenzamos con el punto 1, que sería el caso 1. A mí me tocó ese punto. Y bueno, más o menos el texto redactaba acerca de un ingeniero que, bueno, que entregó mal, no entregó a tiempo un plano. Bueno, y no sé si hace falta leer todo el texto. Voy directo a las preguntas para que sea más sencillo. Decía la pregunta 1, decía qué recursos legales tiene la empresa 4 leguas ante esta situación para, bueno, para poder indicarle esa responsabilidad al ingeniero. Y lo que yo intenté explicar, que para poder tomar acciones legales contra el ingeniero, eh, la empresa, o sea, el ingeniero propio tiene una responsabilidad directa, contractual, con la empresa, y además una responsabilidad subjetiva por impericia, o sea, por ese plano que entregó mal, que no lo entregó a tiempo. Entonces el ingeniero se hace cargo y debe responder o resarcir a esa empresa por el hecho dañoso. Más o menos fue lo que quise explicar. La 2 decía, tomando en cuenta la dualidad que existe entre acreedor y deudor, indiquen quién es aquí el acreedor y deudor y qué cosa debe cada uno. Fundamente su respuesta. Bueno, en la 2, lo que intenté explicar, más o menos, era que el ingeniero, a ver, una pregunta, a ver, voy a responder. Bueno, en primera instancia, yo creo que creemos que el ingeniero se encuentra en la posición ya que se encuentra. Claro, que en primera instancia el ingeniero tiene como, o la empresa, mejor dicho, se encuentra como deudora, perdón, se encuentra como acreedora de su servicio porque es quien lo contrata. Y el ingeniero se encuentra deudor de lo que se compromete a hacer, que sería en este caso el plano. Y bueno, después eso va cambiando porque es una relación recíproca. Se va cambiando y después justamente la empresa se pone como deudora y el ingeniero como acreedor. ¿De qué? De los planos, o sea, de la certificación del plano que él estaba propuesto o para lo que fue contratado y además de la remuneración que recibirá a cambio. Pero como después eso no termina siendo eficiente o beneficioso para la empresa se encuentra como acreedora y el deudor como deudor. Y la 3 decía procedan a identificar y clasificar las obligaciones asumidas por cada una de las partes. Bueno, a raíz del hecho dañoso, de lo que pasó, de lo que sucedió, bueno, la empresa, perdón, vamos a empezar primero con el ingeniero. El ingeniero tiene una responsabilidad, una obligación principal, que es justamente ese plano que se comprometió a hacer. Tiene una obligación justamente de hacer y de resultado, porque la empresa espera justamente un resultado a cambio. Y la empresa tiene una obligación de dar suma de dinero y dar cosas ciertas, justamente por el plano, por lo que se comprometió a hacer el ingeniero, que en este caso fue un plano, le deberá dar un documento que certifique la obra y además una remuneración. Más o menos lo que aplicamos anteriormente, con otras palabras, y bueno, eso fue más o menos lo que quise explicar en el caso 1. Bueno, ahora en el caso 2, en el primer punto nos pedía identificar y clasificar las obligaciones del contrato. Bueno, las obligaciones que encontramos es en primer lugar la obligación de hacer, que consiste en la prestación de un servicio por parte del ingeniero, que bueno, que se debe celebrar en tiempo, lugar y el modo en el que acordaron las partes. También está la obligación de dar suma de dinero, que es por parte de la empresa contratante, que también se expresa en el contrato, en el concepto de los honorarios que va a recibir el profesional. Después, en el punto 2, nos pide que digamos cuáles han sido las obligaciones que no se han llegado a cumplir. Bueno, en este caso las obligaciones que no se cumplieron son la de por parte del ingeniero de brindar
de la conclusión del servicio, dado el fallecimiento del ingeniero. Y también al mismo tiempo tampoco se cumplió con la obligación de la empresa contratante en la totalidad del pago en concepto de honorario, ya que se le iba a dar un 50% al ingeniero al finalizar la obra, y como bueno, la obra no se finalizó, tampoco se cumplió con esa obligación. En el punto 3 nos pide considerar si consideramos que aquí opera la extinción del contrato y si existe responsabilidad por el incumplimiento. Bueno, en este caso, estamos en frente de un modo de extinción extraordinario de la obligación, que es la imposibilidad de cumplimiento, que se da por el fallecimiento del ingeniero, y por ese modo se extinguiría el contrato entre ambas partes. También cabe aclarar que se cumplen también los requisitos, ¿no? Para que se dé esta imposibilidad de cumplimiento. Estos requisitos serían que es sobrevenida, quiere decir que la muerte, bueno, es posterior a la constitución de la obligación. También es objetiva, ya que es ajena a las partes en cuanto a la muerte, y absoluta y definitiva, porque convierte a la obligación en irrecuperable, y bueno, y esto también se da por medio de un caso fortuito o de fuerza mayor. Y con eso básicamente se terminaría el caso 2. Así que ahora, bueno, en el caso 3, en el punto 1 nos pide identificar y clasificar las obligaciones, así como los elementos de la misma. Bueno, en primer lugar, los elementos, bueno, tenemos los elementos que derivan del contrato. Bueno, tenemos los sujetos en el cual se ven involucrados, que en primera instancia sería el acreedor. Hablo de primera instancia porque estoy hablando en el momento de que la empresa contrata al ingeniero José Ramírez para que le brinde sus servicios. En este caso el acreedor sería la empresa Tablas, y el deudor sería el ingeniero José Ramírez, que es quien tiene que brindar el servicio. Bueno, como se aclara igual en el punto 1, esto va a estar después, van a cambiar los roles de acreedor y deudor. Cuando el ingeniero reclame por sus honorarios, ahí pasará a ser el acreedor y la empresa Tabla será la deudora. Bueno, después en cuanto a las obligaciones por parte del ingeniero, encontramos la obligación de hacer, la obligación de hacer, que es la prestación del servicio acordada, y por parte de la empresa Tabla, una obligación de dar suma de dinero, que la suma cierta y determinada que se estipula en el contrato. Y también en el contrato encontramos una obligación con cláusula penal, que es en esta la empresa, a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación, determina una multa en caso de que el ingeniero se demore en entregar el informe. Bueno, en la pregunta número 2 nos dice qué puede hacer la empresa frente a este reclamo. En este caso, la empresa le pide al ingeniero que amplíe su informe. Bueno, el ingeniero accede, pero con una suma adicional en sus honorarios, en donde luego, al momento de extinguirse la obligación por medio del pago cancelatorio, la empresa no quiere reconocer el monto. También el incumplimiento se configura porque el acreedor, en este caso el ingeniero, tiene una falta de cooperación, o sea, que no quiere recibir el pago cancelatorio. Entonces el acreedor, al negarse a recibir el pago, la empresa podrá consignarlo judicialmente para poder liberarse de la obligación. Y por último, la pregunta 3 nos dice si estiman que es necesario dejar registros documentados de los trabajos y las ampliaciones, así como los honorarios que pagan. Y bueno, sí, ahí concordamos en que es aconsejable contar con un documento, tanto como en el que se estipulen las obligaciones y los honorarios pactados. Este documento le hubiese servido como de prueba, como dice el ingeniero que pretende iniciar acciones legales después al final del ejemplo. Esto le hubiese servido como prueba de que
de que la empresa se encontraba en falta por los honorarios que habían pactado, que no figuraban antes en el contrato porque lo habían aclarado más tarde. Y bueno, también un documento donde se especifique que se cumplió con la obligación que le da al deudor el derecho a liberarse de la obligación. Bueno, creo que y con eso ya terminaría el caso. Bueno, y sigo yo, ¿no? Sí. Bueno, y el caso 4 habla de jurisprudencia, que también me tocó a mí. Bueno, el caso habla de una persona más o menos que tuvo un problema con una camioneta que compró una concesionaria. Esa camioneta presentaba fallas técnicas y bueno, no hubo una reparación satisfactoria del mismo y bueno, se generó ahí una, una disyuntiva entre la parte actora, la concesionaria y también involucrada el fabricante. Lo que decía el punto 1 decía qué tipo de responsabilidad tienen las empresas Zapac y Ford Argentina, Zapac es la concesionaria, por los daños y perjuicios causados a la señora María Nelida Escobar. Analicemos individualmente y justifique su respuesta. Bueno, lo que quise decir, o que más o menos el fabricante Ford permite una responsabilidad objetiva, contractual, directa y solidaria, porque es justamente quien es el fabricante de ese auto, es quien lo ha diseñado y quien lo ha construido. Por lo tanto, también debe responder y de esa forma queda involucrada directamente en el hecho, porque, bueno, de ahí nace, ¿no? Este vehículo o esta cosa que después generó o fue a raíz de lo que se generó esa disyuntiva. Después, la concesionaria tiene una responsabilidad contractual objetiva, indirecta por el hecho ajeno, ya que aunque no esté implicada directamente en el desarrollo de este vehículo, es responsable justamente por vender ese producto, o sea, por venderlo o por promocionarlo de alguna manera, y por eso también tiene una responsabilidad contractual y objetiva, como ya lo aclaramos, y es justamente responsable de la seguridad y de los productos que venda. Por lo tanto, primariamente, como digo acá, lo que va a ocasionar es que esta concesionaria va a tener que resarcir, va a tener que responder ante la parte actora, que es Nélida, bueno, es su nombre, María Nélida Escobar, y en consecuencia el fabricante va a tener que responder de forma solidaria. Por lo tanto, y además también aclaro que en sentidos prácticos digo que el fabricante entre la concesionaria sería el más solvente, por lo tanto también queda involucrado y también deberá responder. Después el 2 dice analice cada uno de los presupuestos de responsabilidad respecto del caso planteado. Bueno, los presupuestos de responsabilidad, a nuestro parecer, se cumplen todos, ya que existe la antijuricidad, por lo tanto existe un daño en el patrimonio de la persona, porque la camioneta efectivamente presentaba fallas y no hubo una reparación satisfactoria. Por lo tanto, bueno, hay un daño y un daño actual. ¿Por qué un daño actual? Porque ese daño se va a extender hasta la sentencia. Entonces, y después de la sentencia se va a reparar de alguna manera. También existe un nexo causal, porque entre la parte actora, que es esta persona, con la concesionaria existía un contrato, un vínculo jurídico. Por lo tanto, el nexo causal es correspondiente justamente, o el hecho es correspondiente al daño, perdón. Se corresponden. Y cuando hablamos de atribución de responsabilidad o factores de atribución de responsabilidad, la empresa y la concesionaria deberán responder o el juez dictaminará en la sentencia que tiene una responsabilidad subjetiva ambos. Perdón, objetiva. Ahí está, objetiva. En el punto 3 dice, en el caso planteado, ha quedado probada la responsabilidad de ambas empresas. ¿Cómo podría haberse eximido de responsabilidad el concesionario y o la empresa fabricante? Bueno, en el punto 3, para poder quedar eximidos de responsabilidad, para que se exonere la responsabilidad,
deberán justificar, a nuestro parecer, que la falla no se produjo ni por un mal procedimiento técnico industrial del fabricante, ni tampoco por un hecho de la concesionaria, sino que el daño o justamente esa falla técnica provino de un hecho de la víctima, es decir, de la parte actora. Por lo tanto, de esa manera se exoneraría la responsabilidad para ambos. Y como un segundo factor podría haber sido el hecho de un tercero. Es decir, que el daño no se generó ni por la concesionaria, ni por el fabricante, ni por la parte actora, sino por un hecho de un tercero. Aclaramos que un hecho de un tercero por el cual no deba responder ni la concesionaria ni el fabricante. De esa forma también, repetimos, se queda eximida de responsabilidad. Por lo tanto, no se endilgaría la responsabilidad a ninguno de los dos, ninguna de las dos partes. El punto 4 decía, de acuerdo a la sentencia, identifique y clasifique las obligaciones que nacen en la misma. Bueno, aclaramos un poquito, leemos un poco la sentencia como para que se entienda el contexto de la sentencia. Básicamente lo que dice es que se condena a ambos y ambos deberán responder de manera solidaria a la parte actora y deberán abonar un importe equivalente al vehículo nuevo. De esa forma se dictaminó. Por lo tanto, las obligaciones que nacen en la misma van a ser obligaciones de hacer, de dar cosas ciertas, de dar suma de dinero. Esa obligación va a ser indivisible porque existe una fecha pactada para que ese importe, esa, la forma en la que van a responder los demandados, hay una fecha estimada. Por lo tanto, esa obligación es indivisible, es solidaria y además es de sujetos plurales, porque existen más de uno, ¿se entiende? Bueno, y además una obligación de cláusula penal también. Más o menos serían esas las obligaciones, como para, bueno, eso, básicamente. El punto 5 dice, supongamos que Ford, la empresa, o sea, el fabricante, contrató a un ingeniero automotriz, profesional independiente, externo de la empresa, al diseño completo de la máquina del modelo Ford Ranger, ahí especifica el modelo, y supongamos que toda la línea de producción ha salido defectuosa por el diseño hecho por este ingeniero independiente. ¿Qué tipo de responsabilidad le corresponde? Bueno, si este ingeniero, este profesional independiente, causa por algún tipo de impericia o negligencia, a lo que fuera, falla en el diseño de esta camioneta y produce un retraso, una demora, un perjuicio justamente en la línea de producción de esta empresa, asumiría una responsabilidad directa, contractual y subjetiva. Directa porque es él quien, o sea, por su propio accionar, es quien produce el daño. Contractual porque existe un contrato entre la empresa Ford y este profesional independiente. Y subjetiva porque se tendría que justamente que ver cuál fue el carácter o cuál fue ¿cómo sería? El accionar del sujeto, si fue con culpa, si fue con dolo. Entonces, de esa forma, porque fue quien lo provocó a ese daño, ese perjuicio hacia la empresa. Y por lo tanto deberá resarcir el daño por el hecho dañoso, o sea, el daño que provocó.